Bien, amigos, en el día de ayer, en horas extras, tuve la oportunidad de contarle a Carlos algunas historias desde Trujillo hasta Abinader, cómo se movían las obras públicas, cada gobierno, cada presidente, cómo manejaba esos fondos y el argumento principal era el tamaño del país. Es decir, no es lo mismo un país en el 1966 con unos presupuestos que Carlos había calculado ya, buscado ahí, de un presupuesto del 2022. Y lo mismo que no era lo mismo que decir que la Luperón era una obra suntuaria. La Luperón, una obra suntuaria. El zoológico y el botánico eran obras suntuarias. Imagínate lo que significa un metro, lo que significa una circunvalación de la capital desde Jaina hasta Boca Chica y un poco más. No se trata de dos cheles. Le decía también que un ejemplo era que en el día de viernes o jueves se anunció que se iba a reparar la carretera del vertedero, que fueron 5 kilómetros. 5 kilómetros, 500 millones. 500 millones. Entonces, la moneda no es lo mismo. Es decir, que tenemos que tener cuidado porque también una cosa es indelicadeza, y eso Balaguer se ocupó mucho de calificarlo. Indelicadeza, que no era más que falta de ética, y corrupción. Todas estas cosas tienen un componente de excedente, de quizá algunos se pasaron de contento, pero o simplemente no lo hicieron bien. Pero la mayoría de estos actos eran legales y el país tiene que prepararse, porque todo el que han mencionado no va preso. Todo el que me han mencionado no va preso, porque son obras que se hicieron. Cuando era grado a grado, no había que hacer concurso. Y después que hicieron concurso, se la ingeniaron para hacer concursos, a veces a la medida, y ahí fue que llegó toda esa avalancha de suplidores que llegaron y participaron y se dividían las cosas. Entonces, no pueden, y hasta ahora no lo han hecho, decirnos, eso es mentira, o esa es una verdad a media. No, hay mentiras y hay verdades. Hay verdades a medias con mentiras a medias, eso es peligroso. Pero a veces hay verdades que no son completas por falta de tiempo, pero lo que se dijo no tiene ningún desmentido. Esa forma, por ejemplo, que manejó Trujillo el 10, Balaguer fue muy austero, sobre todo con préstamos y obras públicas, excepto los fondos que se usaban en épocas de elecciones, que ahí se hacía el loco. Y la forma en que Leonel, cuando regresa en el 2004, maneja los fondos del Estado, es una forma que tú tienes que calificarlo como genial, porque dividió ese Estado enorme, no se lo puso en manos a uno solo. Tenía temas como Félix Bautista, Oizoe, la Oficina Coordinadora de Obras del Estado, inclusive hasta obras en Haití. Le conseguía obras fuera del país, le presentaba presidentes como en Perú, y ellos cotizaron en Centroamérica y en Perú obras.
Entonces, el tema de Odebrecht era Víctor Díaz solo que lo manejaba. El tema de los elevados de Santo Domingo y el metro, el transporte de Santo Domingo y las obras, pues, era de Andino. Y entonces cuando saca a Félix Bautista de OISOE y se lo lleva al Congreso porque sabía que cualquier cambio de gobierno le iba a entrar a Félix, entonces lo que hace es que lo hace senador y lo protege. Entonces pone a Cifres, pero no le da a Cifres todo el poder. Entonces toma un grupo de contratistas y de subcontratistas y comienza él a trabajar con ellos directamente, que era el grupo de los de Santiago, los que eran contratistas, los que eran constructores de Feli hasta ese momento, él los maneja. Y la mejor prueba, por si acaso alguien está pensando que aquí se está fabulando, es que es muy sencillo. En los 8 años, revisen los viajes de Leonel Fernández al exterior. Pueden ser entre 14 y 20. Revísenlo para que vean quiénes son sus acompañantes. Ellos se iban por sectores, dependiendo del tema, y allá en la tranquilidad, porque cuando se va a un viaje, no se pasa 24 horas en una reunión con el homólogo. Se está en el hotel, se descansa y se tienen reuniones. Ahí se resolvió, en Jordania, se resolvió un problema del Homs. En Jordania se resolvió un problema del Homs con una inversión que tenía el Estado ahí y con el que era director del Seguro Social, que era de Santiago, es de Santiago. Entonces, señores, yo creo que la justicia tiene necesariamente que manejar, pero la justicia es pragmática, lo que le llega, y sobre todo que ahí no hay tráfico de influencia y se están haciendo acuerdos, y esos acuerdos están amparados en delación premiada. Y hay casos, miren, señores, hay casos de más de 5 testaferros que han ido donde Berenice y dicho, mira, yo soy un testaferro, ¿qué tú quieres saber? Y le han cantado claro de luna, y han llevado papeles, y han cambiado todo lo que originalmente se pensaba, pero la mayoría de esas cosas son legales, porque el problema del testaferrato, nosotros hemos dicho, habían miles de compañías que se crearon para concursar, pero hay un problemita. Esas compañías que se crearon para concursar eran grupos de menos 10 suplidores que crearon 10 compañías cada uno. ¿Es legal? No, pero compras y contrataciones, su trabajo era investigarlo, si eran compañías fantasma o de carpeta. No era fácil. Después, hay un tema que toca mucho a las primeras figuras. Decía Balaguer, la corrupción llega a la puerta de mi despacho. Otros dicen, cada quien es responsable de sus actos. Yo no lo mandé a hacer eso y él se excedió. Ahí está el caso de Jean Alan y de Furcal, que usted no ha visto bajo ninguna forma que, a pesar de que Danilo decía, yo tengo camán a todo el mundo, y que Luis Abinader dice que él tiene todo controlado bajo su mando. Cuando usted pone un ministro, el presidente no hace el día a día.
en un país donde ya la dirección de presupuesto y la tesorería no es que hace todos los cheques, se le entrega un dinero a un ministerio, ese ministerio hace los cheques y lo firma el ministro. Entonces hay un dato que tiene que ver con el año 1996, cuando Balaguer le entrega a Leonel y comienzan los reformistas a ver cómo meterse en el gobierno. Balaguer entonces le echa un cubo de hielo y le dice, yo no he hecho una alianza con el PLD. Ahí resulta que solamente 3 funcionarios, por relaciones primarias con Leonel, cogen, por ejemplo, ahí está el caso de Modesto, de una que va a pasaporte, pero no es un cargo autorizado por Balaguer. El caso de bienes nacionales, que Henry Garrido va a donde Balaguer y le dice, presidente, esas viviendas que usted dejó sin inaugurar, ¿a quién se le van a asignar? No, eso es del Estado. Asígnenla a ustedes. Eso pone a pensar mucho. Y el PLD realmente hace un buen gobierno, temeroso, con miedo, descubre el tamaño del gobierno, que nunca se imaginaron que iban a manejar eso. Y entonces se van y se piensa que hubo un pacto entre Hipólito y Leonel de alternar el poder. Leonel le entrega a Hipólito. Después Hipólito le entrega a Leonel en el 2000. Y parece que en ese pacto no estaba el nombre de Danilo Medina. Por eso es que ustedes ven que Leonel no se pone la cachuchita de Danilo en el 2000, sino que le convenía la alternabilidad, porque parece que había algo que alguien no cumplió. Entonces viene Hipólito. Hipólito lo intenta, la reelección, por la edad. No tiene la edad, Hipólito le lleva 10 años a Leonel. Y quizás más. Entonces opta por un periodo más y pierde. Pero si Hipólito lo que piensa es la alternabilidad PLD-PRD, PLD-PRD. Por eso después va Miguel. Entonces se rompe eso. Parece que Leonel dejó de entenderse con Hipólito y quien comienza a entenderse con Hipólito es Danilo. Que la gente no se explica por qué, si en el 96, en el 2000, yo te entrego y tú me entregas, luego aparece que las relaciones con quien son buenas es con Danilo Medina, que inclusive acusan a Hipólito de colaboración. Eso fue de lo que se habló ayer ampliamente y quiero decirle que no hemos recibido ningún... Hay gente que cree, que tiene la idea de que mencionarlo no es bueno, pero yo le voy a dar para su tranquilidad una información. Berenice y Miriam y Camacho tienen todo eso y mucho más con exactitud, porque nosotros podemos darle una información veraz, pero quizás nos falte un pedazo. Ellos lo tienen todo, porque esa gente que eran testaferros han ido y encantado hasta lo que no le han preguntado y han llevado los papeles. Mira la cuenta de banco, yo la manejaba. Entonces, eso no debe de traer intranquilidad de que eso no se debió decir, porque lo tienen. Igual que
el PLD en algunos casos era socio o era el dueño del negocio. Otras veces el contratista ni era socio, pero le daba los porcentajes al incumbente. En un país en donde se multiplicaron las instituciones para multiplicar el acceso de los políticos. Lo primero que tuvimos fue el tema del Gran Santo Domingo. Tirso Mejía y Peña Gómez dividieron la capital en pedacitos, parecía un bizcocho. ¿Por qué? Para darle trabajo a los PRDistas. Crearon una serie de provincias en que todavía hoy hay provincias que no tienen la sede, que están en locales alquilados o improvisados. Naturalmente ya pasaron 12 años y ya lo han hecho, pero cuando lo hicieron no existían porque era huyendo. Aquí yo quiero que se sepa que el Ministerio de Turismo tiene un presupuesto para hacer obras públicas. Qué increíble eso. Educación hace las escuelas, obras públicas hace caminos y carreteras, agricultura hace caminos vecinales y todo eso es función de obras públicas, pero había que dividirlo para poder hacer cosas en otros sitios. El tema ese que el presidente Fernández, dentro de su diseño de 12 años de presidencia, de 12 años de presidencia, y tenía finanzas, Contraloría y Banco de Reserva. En esas 3 posiciones se manejaron 3 personas. En 12 años esas 3 personas se giraban de un sitio para otro para no dañar. ¿Por qué? Porque el Banco de Reserva era el que hacía los avances de las obras que otorgaban en otros sitios y que había prisa por hacerlas. El tema es que realmente aquí hay que pensar seriamente en el proceso judicial. Esos procuradores y procuradoras tienen que pensar muy bien en que eso fue diseñado en forma legal y solamente es aquellos que se excedieron. Eso comenzó, señores, con cobro de deuda. ¿Quién impide que una deuda vieja certificada y con una sentencia se pueda negarle el pago? Lo primero, ¿tiene sentencia? ¿Tiene certificación? Sí, está registrada como deuda del Estado. Para adelante. Todavía hoy se está haciendo. Porque no se puede evitar que se paguen deudas. Y es legal. Y después entonces esos gestores dicen, pero esto es bueno, y como dice la creación del mundo, y Dios vio que eso era bueno y siguió haciendo cosas, y se convirtieron en suplidores los que cobraban deuda, y metieron entonces a todo el sector económico dominicano poderoso, y dice, pero ahí es que está el dinero, eso no se lo podemos dejar a los políticos, y los políticos buscaron quien se lo hiciera, porque si ustedes revisan las acusaciones, ustedes no encuentran ahí a los presidentes y a los secretarios generales de los partidos políticos de aquí. Entonces eso es así. Hoy es agosto 8. Estamos prácticamente en el día 721 de este gobierno. Dentro de 8 días tenemos 2 años. La luna está en cuarto creciente y un día como hoy nacieron aquí en la República Dominicana
Manuel Antonio Matos Moquete, lo recordamos, Serafín Rodríguez Grullón, Aglisberto Menéndez, hermano de Rosita, fue cuñado de Peña Gómez, Máximo Novoa, Salvador García, Michael Jacobo, don Roberto Rodríguez Marchena, que fue director de comunicaciones de Danilo durante los 8 años, Máximo Lapé, nuestro querido amigo Ricardo Rosario, Freddy Florencio, el hombre de guerra, Dismeri Carolina Polanco de Villavásquez, Gisbel Francisco, una nieta de la revista, hija de Martica, Ramón Omar Alma García, Ramón Alma, y nuestro querido amigo don José Enríquez Picolo en San José de Ocoa. Señores, en el día del viernes falleció un amigo de toda la vida, nuestro querido amigo Osvaldito Orsini Bosch. Osvaldito era sobrino de Juan Bosch, primo hermano de Milagros, y era de la gente de Polvorín en Ciudad Colonial. Falleció Osvaldo Orsini, era laboratorista, tenía un laboratorio clínico. Bien, todo gira en torno a los mineros de Maimón y la toma de posesión del primer presidente de izquierda, Petro. Petro, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Señores, Colombia tiene que entender que es lo más lindo, lo más educado, pero la guerrilla y la droga son parte ya de la estructura política y económica de Colombia, quiérase o no. Ahí está Petro en una fotografía con los guerrilleros, primer guerrillero, pero también está Petro con Escobar Gaviria. Ya el presidente de Colombia, y no hay nada que hacer, que tenga éxito para el bien de su país. ¿No será un reconocimiento quizás esa presidencia de que la gente tiene derecho a cambiar y a cambiar para bien? ¿No es? Podríamos decir. La gente a veces es muy veleidosa y tú no sabes por qué la gente cambia. A veces hasta la belleza cansa, otras veces quieren cambio porque hay algo que pesa mucho y es que el colombiano de la época en que se crearon los dos grandes partidos no es el colombiano de hoy. Pasaron muchos años y esa es una generación que no tiene que ver, ni les interesa los liberales y los conservadores. Eso es otra cosa. Y lo decimos aquí todos los días, que, por ejemplo, Abinader nació después de la muerte de Trujillo. Pero también decimos que personas que nacieron en el año 2000, hoy tienen 22 años. Sí, y votan. Y han votado 2 o 3 veces. Los que nacieron en el año 2000 el otro día. Entonces yo no puedo medir el país por mi edad. Lo que yo digo... Ya tú eras periodista en el 2000. No, pero recuerde que quizás la mayoría de la gente que le pase a usted por el lado en la calle en un momento determinado son gente que no vio a Balaguer gobernando nunca. También no sabe lo que significa eso. Gente que nació cuando ya, como digo yo, gente que nació ya cuando los elevados estaban hechos. Hay también el problema haitiano, en que parece ser que hay gente que no se está dando cuenta
que esa situación es creada, lo de Haití, y que están soplando la caldera para que ocurran dos cosas, o para que venga una avalancha ya con mayor de la que tenemos, o para que la primera bota dominicana pise territorio haitiano, que no lo ha hecho nunca. Entonces ahí tú tienes hoy como el jefe de migración, que por cierto, hoy por fin lo ponen en una entrevista especial, y ya ese es el jefe de migración, es Lozano. Ahí está ya. Entonces, yo quiero hacer en una serie de preguntas. Por ejemplo, le decían aborteros a los que sacaban muchachos antes de nacer. Ahora son controladores de la natalidad. Sí, es así. Doctor. ¿Usted se acuerda, mire, doctor, usted me acuerda del cuento de una persona que es reconocido ya como héroe nacional en España, que dicen, el primer europeo que fumó. Dicen, el primer europeo que fumó, dice que fue una persona que incluso fue condenado por la Inquisición a 7 años de prisión porque decían que solo el diablo podía permitir a una persona botar humo por la boca. Y entonces, pero cuando él salió de la cárcel ya estaba todo el mundo haciendo lo mismo. Sí. Entonces así mismo está pasando con ese asunto. Después, lo que era malo, ahora es bueno. Lo que era vicio, exacto, ahora es legal. Yo digo, no lo que era malo era bueno, pero yo quiero que se sepa que lo que era antes ahora es distinto. Sí. Casi siempre malo o bueno. Pero sigo con la pregunta. ¿Cuántos ricos hoy día están pasando por el ojo de una aguja? Sigo. Señores, Balaguer eliminó a Jorge Blanco. Balaguer eliminó a Jorge Blanco. Danilo fue eliminado por Leonel y Luis. Lo eliminaron. Y Luis está eliminando a Danilo. Esa es la forma de sustitución. Las reelecciones son diferentes, la de Balaguer, la de Leonel, la de Hipólito y la de Danilo y la de Luis. Son diferentes. Es diferente la policía de Candelier de la de Ten. Es diferente las cruzadas de amor que las ONG de ahora. Vamos a esperar el censo que se va a llevar a cabo en noviembre. Censo nacional. Y vamos a coger el de 1950, que es el que yo más recuerdo. A ver cómo son los números, para que veamos qué diferencia del país. ¿Qué diferencia hay entre Petán e Iván Ruiz? Dirigiendo el Palacio Radio Televisor. 70 años de diferencia, doctor. 70 años de diferencia, doctor. ¿Qué diferencia hay entre Héctor Valdés y Diógenes Fernández? Que por cierto, Héctor Valdés, el próximo 16, tiene 24 años en el cargo. Hay que ratificarlo. Funcionario longevo. No vaya lejos. El grupo económico más importante de aquí, en poco tiempo, revise la diferencia entre Yanni y su hijo Juan. Cómo Yanni era una empresa nacional y cómo Juan y Felipe la han convertido en una multinacional. Eso tiene que ver con el destino de las empresas centenarias, doctor.
dígame la diferencia entre Pavel, Lisa y Narciso, su hijo, y su papá. Cuando venga la reelección, Pavel se va a montar en una jipeta a bocear 4 años más, 4 años más. No, pero- ¿Qué diferencia hay entre los hermanos de Trujillo y los hermanos de Danilo? ¿Qué diferencia hay entre los chinos de Bonao y los chinos de la Duarte? Sí. Y entre los Y los chinos de chinos, Bonao y los de la Meji y la Benito restaurantes, también. Y y la los Meji y la chinos- Benito. Y los chinos de la hora, ¿verdad? Del barrio chino. Este es el chicharrón y la crema. No, espérese, ya esos chinos, ya eso es nacional, doctor. Ya, usted puede llegar a un pueblo y decir, ¿dónde están los chinos de este pueblo? Ya, y los encuentra. No hay uno que vende en el parque y otro que está en otro sitio. Pero mire lo que dice Iván Gatón. ¿Cómo es posible que a nadie nunca en la historia de Sabana Grande de Boyá se le haya ocurrido ponerle el nombre del pueblo a un supermercado? ¿Y se le ocurrió a un chino? Bueno, ¿qué diferencia hay entre una empresa que se llama Caribe Tour y una que se llama Aetra o Tarea? Caribe Tour es de José Hernández Y la otra es de Antonio Marte. y el otro Antonio Marte. ¿En qué tiempo hizo José ese grupo económico y en qué tiempo lo hizo Antonio. y el origen? Porque yo veo unos autobuses que no caben en la Jacinto de la Concha No. y en la Ravelo. Todos los días tenemos que esperar que ellos... Usted hace una serie de preguntas como que son una tentación al debate cada una de ellas. Cada doctor. cosa es... Sí, es como para motivo, sentarse, hay que es agarrarlo así como rápido, que- al paso. ¿Qué diferencia hay entre trata de blanca y cueros voluntarios? ¿Qué significa los polvos de ayer son los lodos de hoy? ¿Qué diferencia hay entre una contrata, como decían antes, una contrata de Trujillo y una contratación con licitación? Con licitación. ¿Qué diferencia hay entre la Shell Company y Guillermo Sención? ¿Qué diferencia hay entre un barrio que se llama Pajarito y otro que se llama Sanssouci? ¿Tú sabes lo que es Pajarito? Sí, Villa Duarte. ¿Qué diferencia hay entre el mago de la media voz y Ángel Lócuar? Y Ángel Loco. Entre Juan Loco y Ángel. ¿Qué diferencia hay entre el autor de las canciones escolares, don Ramón Emilio Jiménez, y su nieto Mimilo? ¿Verdad? Hay muchas cosas. Cónchale, doctor, pero es que usted estaba haciendo las menciones de cómo es que los hijos salen tan diferentes a los papás. Bueno, a veces por lo que estamos Pavel- hablando, por Pavel eso es. y lo de cosas. Mira, Yo- le voy a decir Y Mimilo. una situación de por qué es que Héctor Valdés tiene que... Ya está hablando que está cediendo la inflación, porque está acercándose el 16. Pero le voy a dar un dato. Miren, todos los domingos, atiendan esto, todos los domingos, a las 8:30 de la mañana, yo atravieso la calle El Conde, transitando yo por la calle Sánchez. En la calle Sánchez, esquina El Conde, hay dos cosas que me llaman todos los domingos la atención. Una persona que se dedica a estética,
tiene 5 vehículos que lo para entre el Conde y la Noel. 5 vehículos. Vehículos deportivos de lujo que tienen que costar cada uno mucho más de $200,000. Carros especiales. Y lo para ahí todo el día. Tú puedes ir y lo ves ahí. Son 5. No hay más porque no coge la cuadra, no coge más. No. Y en la misma esquina Conde, todos los domingos hay una platanera que tiene una carga de papas, le lleva papas a un lugar en el Conde. No sé a qué lugar, pero es un lugar que venden papas fritas. Le he preguntado cuántos sacos ellos llevan, porque todos los domingos, a esa hora, la camionetita todo coge entre 20 y 25 sacos de 130 libras promedio, porque el saco de papa no tiene exactamente el mismo, entre 130 y 140 libras. Entonces, multiplica 25 sacos por 130 libras y lo consume semanalmente un solo negocio que detalla papas fritas. Por eso es que la economía no depende 100% del Estado. Hay un sector privado que se mueve a pesar de los pesares. Sí. Pero eso solamente es un negocio. En el Conde, donde nada más se camina a pie, ahí no caminan vehículos. Ese tiene que dejarlo en la esquina y llevarlo en una carretillita al sitio. Entonces, eso es para que se vea cómo se mueve aquí. Pero le voy a exhortar a que, bueno, quizás, no sé si usted tendría oportunidad con mucha frecuencia, pero el que le toca, como a mí, amanecer en pueblos que no son su lugar habitual de residencia, termina detectando cosas parecidas a que usted dice, de cómo quizás el mayor generador de empleos en un pueblo pequeño no es nada relacionado con el Estado. Así como también es, pero que al mismo tiempo es el principal contribuyente que el Estado tiene en materia de impuestos en un pueblo determinado. Entonces, y cosas así. Exacto. Entonces, no es solamente el hecho de la diferencia entre los chinos de Bonao y los chinos de ahora, de Valdés, de Antonio Marte, de los polvos de ayer, de los problemas de Danilo Hipólito. También yo me tengo que preguntar, ¿y por qué Estados Unidos tiene 2 años que no nombra a su embajador aquí? 2 años sin un gobierno nuevo, sin embajador americano. Yo le digo a usted... ¿Qué cosa tiene a su cargo el encargado de negocios que le han encargado la ejecución de programas específicos, como el que firmó en la Cancillería? Otra pregunta. ¿Qué ocurrirá si Margarita y Leonel se enfrentan en las elecciones del 24? Uno por el PLD y otro por la Fuerza del Pueblo. ¿Qué pasará con David Collado? ¿Si se irá solo o se apoyará a alguien? ¿Por qué el 55-1 nunca se ha afectado el dólar con las crisis económicas y sigue creciendo? ¿Qué pasó en el Padre Villini, que le han hecho 2 remodelaciones que suman más de 5,000 millones en 4 años? Y todavía no está listo. Está cerrada la calle todavía. No dice que lo van a abrir. ¿Qué pasa? Que los dueños de bancas de la lotería no les importa que la Iglesia Católica esté administrando la Lotería Nacional.
Y yo me pregunto, ¿por qué no le dieron permiso a César el Abusador a ir a Cooperstown? Vamos a una pausa.